Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, Una Charla Tranquila, segundo capítulo. En este capítulo estamos con mi hermano que me acabo de enterar que no es pastor, pensé que era pastor, Enoch. Bienvenido, y su señora, por favor, Yarlinis también. Rodríguez. Yarlini Rodríguez, por favor. Encantado que estén aquí, de verdad. Es un nuevo espacio, estamos todos aquí, un gran equipo reunidos para poderlos tener ustedes. Es un especial de parejas, son las personas que me parecían ideales para esta charla. Creo que tuvimos una conversación antes de esto, no mucho, unos 30, 40 minuticos, y ya les digo yo, a los primeros 5 minutos yo dije, a ellos dos los quiero tener en el programa. Recuerden que este programa es por Dios y para Dios, pero en este capítulo vamos a estar enfocados en qué pide Dios, o digamos cómo nos oriente a Dios y cómo los orientó a ustedes en su búsqueda de pareja, porque tengo entendido que ustedes tuvieron una relación siempre fructífera, están recién casados, felicitaciones, y verdaderamente ha sido un matrimonio de bendición. Me gustaría primero escucharlos presentarse, y ver cómo les ha ido. Muchas gracias, Fernán. Realmente nos alegra muchísimo que nos hayas extendido la invitación. Para nosotros significa mucho, mucho. Mi nombre es Enoch Ricardo, de profesión soy psicólogo y de tiempo completo trabajo en el ministerio con niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Hola y muchas gracias por tu invitación. Mi nombre es Yarlini Rodríguez y soy docente de idiomas de lenguas extranjeras y también serví por un tiempo en mi iglesia. Nací prácticamente en una familia cristiana toda mi vida y pues luego conocí a mi esposo Enoch. ¿Cómo fue esa parte? Tengo entendido que se conocieron por circunstancias muy, muy difíciles, pero no hablemos de directamente al punto de cómo se conocieron, tal. La pregunta fue mal formulada, sino más bien, ¿cómo fue esa previa? ¿Cómo vivieron ese pre a conocerse? ¿Cómo se cuidaron? ¿No se cuidaron? Hay personas que no, hay personas que sí. Yo no voy a hablar de mi experiencia porque duramos 7 horas aquí, pero me gustaría escuchar la suya. Ok, esa pregunta es muy interesante porque yo a él no lo había conocido, pero sí había escuchado de él. A mis 19 años recibí una palabra por parte del Señor y que no pedía esposo, no pedía nada relacionado a ese tema, pero el Señor, un ayuno, un sábado, habló a través de una hermana, mi iglesia, y pues habló sobre esa promesa. Yo pude comprender las palabras del Señor porque el día anterior también había tenido una experiencia con otro hermano y el Señor dijo exactamente lo mismo que había dicho el hermano un viernes. Y el sábado fui al ayuno y el Señor habló sobre eso y por eso yo dije, este es el Señor porque la hermana no estaba cuando el hermano me dijo esto, hizo lo mismo, dijo exactamente lo mismo. Entonces desde allí yo guardé esa palabra en mi corazón y ahí fue donde empecé el proceso de esperar, de guardar y de esperar el tiempo que el Señor me indicara para conocer a la persona. ¿Y Enoch? Del otro lado de la pared, a mí me resultaba difícil entablar. Era Sodoma y Gomorra. No, para nada. Diría que totalmente lo contrario, ¿no? Porque te comentaba en alguna vez que literalmente yo se me trababa las conversaciones con mujeres, incluso se me dificultaba tener conversaciones profundas. Y yo no entendía por qué eso, o sea, literalmente me sudaban las manos, la conversación no era tan fluida. Yo decía, a este ritmo no voy a conseguir parejas porque literalmente soy muy tímido y mis amigos me molestaban, ¿no? Eres demasiado tímido. Pero dentro del corazón, digamos que yo comencé a recibir una palabra también hace mucho tiempo y la palabra era que cuidara mi corazón y cuando iniciara mi ministerio iba a conocer
a la pareja, la persona que iba a acompañar, que me iba a acompañar. Entonces era todo el tiempo como a la expectativa. ¿Cuándo inicia el ministerio? ¿Cuándo voy a conocerla por fin? ¿A qué edad te dijo Dios? Entonces tenía yo, Fernán, como eso pudo ser como en el 2018 tal vez. Y yo venía como inquieto, pero inquieto. Y yo le decía, Señor, pero ¿cuándo? Llega un momento que también, digamos, socialmente existe de que yo contaba que en el barrio normalmente los chicos pues llevan a las muchachas y Enoch no llevaba muchachas. Entonces, posiblemente Enoch sea gay, ¿no? Porque socialmente estaba el tema de que... Me imagino la cena familiar a fin de año, Enoch soltero todos los años. Era no, difícil. Y todo con la Era pareja, difícil, todo con las parejas y Enoch, o si no salíamos un grupo de amigos, literalmente el soltero era Enoch. Pero yo tenía una esperanza en el Señor, pero lo que no sabía era cómo el Señor iba a engranar todo. Claro, había una fe profunda de que el Señor era el que me iba a guiar y yo tenía claro, y era, uno, la persona que estuviese conmigo amara al Señor. Era un anhelo, que amara al Señor, que lo amara a Él. Dos, que tuviera claro el modelo de familia. Wow. Decir, que atesorara, que quisiera tener hijos, que quisiera, digamos, tener una familia, que pudiésemos tener tradiciones juntos, que pudiésemos cultivar, hacer devocionales juntos. Y también que no fuera alguien celosa con el ministerio. Decir, que entendiera que era un equipo, que íbamos a ser un equipo para servir a Dios juntos. Entonces, en ese sentido, pues la previa fue básicamente esperar y bueno, ella lo sabe, en esa previa hubo corazones rotos. Literalmente muchas veces se rompió el corazón porque yo, digamos, yo no entendía por qué no fluía. Y lo que yo no sabía era que el Señor realmente me estaba guardando para ella. Y a ella, el Señor la estaba guardando para mí. Bueno, de este lado, mientras esa espera, también pues pasaban cosas con las personas que estaban alrededor. Comentarios, suposiciones, en todos los aspectos, en el colegio, luego en mi universidad, luego en mi familia, incluso amistades cercanas también pues cuestionaban el hecho de que yo no tuviera novio. Por ejemplo, a veces decían, no, es que en mi colegio tú eres muy infantil, tú no piensas en eso, tú eres una niña. En mi universidad decían que yo hacía las cosas muy bien, tanto que no se daban cuenta que hacía cosas. Por ejemplo, hay una expresión por acá que es muy fuerte, costeña, que decían, ¿puedo decirlo? A ver. Dale. Macamala. Es decir, iba a decir aquí terrorismo, iba a decir aquí, hombre, macamala. Sí, o sea, es muy fuerte cuando te escuchas que te están diciendo que tú eres alguien que aparenta ser y no eres. Mi actitud en ese momento fue, bueno, me duele que digan eso, pero al mismo tiempo me sentía orgullosa de que era poco común de que una persona pues se guardara y no lo vieran haciendo cosas malas, ni bueno, con lo que usualmente hacen en esa edad. Y luego ya cuando ya estaba trabajando, ya tenía pues cierta edad, decían como tú eres muy exigente, ¿qué es lo que estás pidiendo? Lo que esperas, eres muy cerrada, ¿sí? Entonces yo estaba consciente, yo sentía en mi corazón, incluso cuando llegaban propuestas, yo sentía que no era la persona, yo no sentía paz. Pero cuando lo conocí, yo sabía y estaba segura que era él. Y luego, pues, podemos hablar de eso. Interesante esa parte. Quiero preguntarle a ambos y por favor entiéndanme la pregunta porque no es sencilla. Enoch y Yarly,
cómo era digamos, el salir con personas antes. Porque no mencioné algo muy importante, que es una persona que tenga el llamado y conozca a Cristo y le ame a Cristo sobre todas las cosas. Y cristianos hay un montón, y en la iglesia hay un montón, pero no necesariamente esa persona ama a Cristo. ¿Cómo salían con alguien y decían, aquí no es, por aquí no va la cosa? O al contrario, pensaban que por ahí iba la cosa y al final se dan cuenta que no, con un totazo aquí. Bueno, en mi experiencia yo no salía con ninguna persona de pronto de salir a comer helado, Literalmente no aceptaba así. Nunca acepté citas, nunca. Él fue mi primera cita, fue mi primer beso, mi primer agarrón de manos, todo. Porque yo era muy celosa con eso, yo quería guardar todo eso para la primera persona, con la persona que estuviera segura. Sin embargo, sí hubo, digamos, ambos, antes de ser novios, dialogamos, incluso nos hicimos preguntas del pasado en ese tema. Y yo le conté a él que hubo un periodo de mi vida en donde yo me había llamado la atención una persona y yo nunca acepté una salida, nada hacia esa persona, pero yo le consulté al Señor. Tanto que yo decidí hacer un ayuno y yo le pregunté al Señor, insistentemente, quiero que me responda, Señor, porque quiero hacer las cosas bien. Yo te he puesto este tema delante de ti y yo quiero que tú me direcciones. Por favor, dime si es o no es la persona. Yo no quiero aceptar algo y hacer las cosas mal. Y fui muy insistente con el Señor. Y una vez yo fui a un grupo de oración y a través de una hermana, nadie sabía el tema de los ayunos, nadie, solamente yo. Eso fue en pandemia, durante pandemia. Y el Señor respondió a mi corazón. Literalmente me dijo, sé por lo cual estás orando y el esposo que yo tengo para ti, tú todavía no lo has conocido. Desde allí yo decidí, yo dije, ok, esta persona no es. Gracias, Señor, porque respondiste a mi oración. Y desde allí, pues, yo fui clara con mis decisiones, con las cosas que tenía que hacer y listo. O sea, gracias a Dios, pues, que no dañé el corazón de nadie y tampoco dañé el mío. No tuvo afectaciones. Entonces es bajo la dirección del Señor. Ahora viene el hombre, así a nosotros sí nos han fregado. Sí, sí. Bueno, en mi historia fue muy diferente porque en el sentido de que sí hubo corazón roto. Y no fue una vez, no fue 2 veces, ni siquiera 3 veces, porque la mayoría de las veces era yo solo. Y entonces era yo imaginándome lo que hubiese podido ser con esa persona. Entonces, y al final vamos a ver que la otra persona no sentía lo mismo que yo, es decir, no era algo correspondido. Y literalmente tuve una cita, y en esa cita literalmente era yo intentando meter conversación. Esto es re incómodo, amigo. Un poquito, pero no. Y al final del día, cuando yo quise como confesar, el día que yo dije, voy a invitarla a salir para preguntarle si quiere ser mi novia, ese día canceló la cita. Y entendí que luego descubrí algo mucho más profundo y era el Señor diciéndome, aquí no es. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de entender es esa voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para ti. Porque el hecho de que la voluntad de Dios no te guste, no quiere decir que no sea buena, agradable y perfecta. Y hay una frase que marcó mucho mi vida y que el Señor habló a mi corazón en ese proceso y fue, tú buscas lo bueno, pero yo te voy a dar lo mejor. Y eso fue, yo lo entendí. Dije, wow, o sea, yo trato de buscar a mi manera,
pero el Señor sabe y conoce más allá de lo que yo pueda. Entonces, eso es muy, muy bonito cuando el Señor es quien direcciona esa parte de nosotros. Sí, amor. Y Fernán, algo que el Señor me enseñó y es necesario tener un corazón apacible para esperar, un corazón tranquilo para esperar, porque el afán es un traicionero. El afán es un traicionero. Y el afán hace ver lo superficial de la persona. Pero esperar en el Señor te ayuda a mirar como mira el Señor. El Señor mira el corazón. Y es tan difícil mirar al corazón hoy en día, porque vivimos una sociedad que nos enseña lo superficial. Pero es tan importante aprender a mirar como el Señor mira, mirar el corazón. Ahora que dice eso, ¿cómo hace una persona, por lo menos cómo se prepararon ustedes, cómo se cuidaron? Y ya no hablo sí hablo de corazón, pero un poco más en cuanto a lo físico, en cuanto al pecado, en cuanto a la tentación, porque es importante eso y no todos somos de los que vamos a cuidarnos para la persona, porque no muchas personas nacen en un hogar cristiano, no muchas personas conocen a Cristo desde pequeñas edades, por lo que no tienen esa palabra en su corazón. Pero ya cuando aceptan a Cristo, puede que, por ejemplo, hayan cometido fornicación o no, o adulterio o no, o hayan tenido parejas o no, pero cuando lleguen a ese punto de conocer, de verdaderamente decir, Dios, de aquí en adelante yo voy a estar para esa persona, voy a prepararme para esa persona, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Asistiendo a una iglesia, sirviendo, ¿qué hacen cuando viene una mujer que efectivamente es de la iglesia, pero sabemos que no es ella, pero viene con esas palabras bonitas, esos ojitos bonitos, ese cabello largo, ese tal, ¿qué hace esa persona? Hay algo interesante, porque en estos días meditábamos una verdad, y es que con la tentación no luchas, con la tentación huyes. Sí, ahí se habla, no tienes que luchar con la tentación, pero tú ves José, el ejemplo bíblico de José, y José vino y José, esta mujer vino y quiso estar con él, y tú ves que José sale corriendo, él huye de la tentación sexual, él huye. Y es interesante porque el ejemplo de José es huir. El ejemplo de José es huye, es decir, yo no voy a quedarme a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Y muchas veces nosotros podemos escuchar, no, es que si estás solos con alguien, no hay nadie, los focos súper apagados. También depende mucho con qué personas te rodeas. Digamos, qué grupo cercano de amigos o de hermanos, yo les digo SOS, te rodeas, porque hay personas que, mira, Enoch, tú estuviste con Charlie, ¿cómo te fue con Charlie? No, fuimos a pasear, nos quedamos ahí, fuimos a mi apartamento, tal, y no pasó nada. No, decidimos cuidarnos, simplemente llegamos, tomamos una cosa que íbamos a tomar y nos fuimos a tomarnos un bolso, a agarrar esto, tal. Seguro, ay, tú eres un bobo. Eso a lo que nos tira ahora mismo, digamos, el mundo, la sociedad directamente, pero con las personas correctas no pasa eso. Totalmente al contrario. Es más, si llegase a pasar algo, las personas correctas se alarmarían, al contrario, dirían, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Y es interesante lo que dice, porque realmente necesitamos gente que nos lleve a Jesús. O sea, definitivamente nos tenemos que rodear de gente que nos lleve a Jesús, que nos lleve incluso que nos acerque cuando nosotros mismos no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y es el ejemplo bíblico, ¿te acuerdas? Esta historia cuando 4 personas vienen, toman una camilla y llegan al paralítico hasta donde está Jesús.
Definitivamente yo quiero amigos así. Anhelo amigos así. Que cuando yo no pueda acercarme a Jesús por mi propia fuerza, ellos me lleven hasta donde Jesús. Y un amigo que te lleva a Jesús te cuestiona tus decisiones, no te las aplaude. Esas decisiones que son malintencionadas, que saben que te van a herir, te las cuestiona. Un amigo que te lleva a Jesús te hace ver los errores, aunque te cuesten lágrimas. Te consuela también. Un amigo que te lleva a Jesús no se complace con tu pecado. No, es alguien que no te quiere ver caer. Quiere verte restaurado. Entonces es muy clave eso, rodearte. Y este tema de huir de la tentación, para huir de la tentación es importante también responder con la palabra. Responder por el ejemplo de Jesús al vencer la tentación del enemigo es que él respondió con la palabra. El enemigo cogió y tergiversaba las cosas, tergiversaba la palabra, pero él decía, no, escrito está tal cosa. Y a veces nos cuesta responder a las tentaciones porque no sabemos palabra. Nos cuesta eso. Y con respecto a esa pregunta de cómo cuidarse en lo físico, también estuve comentándole hace algunos días, incluso a adolescentes, a jóvenes, que debemos ser conscientes de que somos seres humanos y que sentimos, y que desde la edad de adolescencia pues ya estamos teniendo experiencias físicas, curiosidad, queremos explorar, pero cuando tenemos esa edad es necesario recordar la palabra del Señor que nos dice que Él nos ha dado dominio propio. Está bien que nos llame la atención una persona, está bien que nos guste a alguien, pero el Señor nos ha dicho que Él nos ha dado dominio propio, es decir, no dejarnos llevar por esas emociones. Y sobre todo cuando sabemos de que no es el tiempo de Dios, que todavía no estamos preparados. Entonces, en ese aspecto podemos también cuidarnos. Y también, pues, cuando ya estamos ennoviados o hay gusto, evitar también, tal vez en lo posible, estar a solas. O si de pronto van a salir, tratar de salir en un lugar público. En un lugar público puedan compartir, que estén pues visibles a todos, porque también está el tema de guardar el testimonio, sí, de como que no hayan incluso tampoco malas interpretaciones, aunque estamos tranquilos y no hacemos nada mal, pero para evitar ese tipo de comentarios también que tal vez puedan lidiar y sea un problema o una dificultad para nosotros en ese sentido. Sí. Y sumando a lo que decías, hay un tema que sí es importante tocar, y el tema de la pornografía. La juventud, y lo que nos muestra la estadística es que el incremento de la pornografía digamos, el consumo de pornografía va en aumento. Sí, se toca mucho. Y para nadie es un secreto que también en el pueblo cristiano, incluso líderes cristianos, gente que sirve en la iglesia, pueden acceder a pornografía. Entonces, hoy en día es mucho más fácil acceder a video o material de este estilo. El tema es que los solteros, y no solamente personas solteros, casados, es importante tener en cuenta de que Dios conoce lo privado. En lo profundo del dormitorio está el Señor. Y lo que nosotros hagamos en lo privado se refleja en lo público. Las luchas más íntimas suceden en lo privado, en donde el ojo de la gente no está. Pero donde no llega el ojo de la gente, llega el ojo de Dios. Entonces, es interesante, y creo que es la primera vez que lo voy a decir tan expuestamente, pero por muchos años
consumí pornografía. Muchos años siendo adolescente consumí pornografía. Y es interesante porque luego uno aprende y algo que el Señor me hizo entender a través de un buen amigo fue, me acompañó en el proceso, digamos, de restauración. Y lo digo, digamos, públicamente porque es un tema que hay que poner sobre la mesa. Y de hecho, esos temas lo hablamos incluso antes de ser novio. Y eso, él ya, antes de conocerlo, pues ya lo había tomado como testimonio, como pues parte de prédica para jóvenes, porque fue muy necesario. Y eso fue una de las cosas que me llamó la atención, porque a veces por ocultar el pecado, pero no, o sea, somos una carta abierta ante el mundo, y eso es lo que tal vez también los jóvenes necesitan, de que no ocultar el pecado, sino confesarlo. Sí, y algo clave también es entender, porque hay muchos jóvenes que puedan caer en pecado y pueden decir, este es el fin para mí. Pero hay una solución y es el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y es un ejemplo bíblico. Si de pronto alguien fornicó, si alguien cayó en la pornografía, si tuvo pecado sexual, tiene una esperanza, y es que si confiesa su pecado, se aparta, alcanza misericordia. ¿Cómo se vence la pornografía? Porque no es una, digamos, una lucha de tú a tú y con armas yo voy a ganar, porque definitivamente es mejor huir. Pero ¿cómo hace? Porque creo que es algo que mundialmente es de muy fácil acceso. Yo en lo personal no creo que haya persona en este mundo mayor de edad que no haya visto por lo menos un video pornográfico en su vida, así sea de error, de rebote, algún anuncio, qué sé yo. ¿Cómo se vence algo que está tan normalizado, tan en el día a día? Y ahora hablamos de pornografía en cuanto a páginas y link y tal. No, hablemos de cualquier cosa, de personas que van al gimnasio, que van directamente pues a ver mujeres, o personas que están, incluso cosas mínimas como una hipersexualización constante de voy conduciendo y de repente veo una niña y digo, mira que, y sigo. Ese microsegundo es una hipersexualización tremenda que tenemos, y aunque no nos damos cuenta, eso también es pecado. Eso también, no solamente es en la noche bajo mi sábana a ver qué hago, no, sino en mi día a día, cómo mi mente pone su foco en otros, cómo sale uno de ahí. Es difícil salir de ahí, sobre todo cuando está tan interiorizado. Sí. Fernán, yo creo que pues científicamente podríamos hablar de diferentes formas, métodos, pero en lo personal y lo que hemos hablado también como pareja, creemos que sin Dios hacer cambios profundos no es posible. No se pueden hacer cambios profundos sin el Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de la pornografía en el corazón de un hombre o una mujer? Porque este tipo de problemas es como un árbol que tiene una raíz. Y esa raíz muchas veces tiene un nombre. A veces esa raíz puede ser un vacío emocional. A veces puede ser una frustración. Y el hombre es un experto creando ídolos en el corazón. A lo que tú le inviertes tiempo, mayor tiempo, eso es lo que tú adoras. El hombre, y de hecho un autor decía que el corazón es una máquina de crear ídolos.
Y algo interesante es, para vencer a la pornografía y cualquier pecado sexual, se necesita depender del Señor. 1, depender del Señor, acercarse al Señor. 2, rodearse de una buena red de personas, no aislarse. Si tú ves el perfil de alguien que consume la pornografía, generalmente alguien que tiende a aislarse o tiene unos momentos de aislamiento. Es importante rodearte de gente, pero no cualquier gente. Y tercero, esto sí lo digo porque he ayudado en el poco tiempo de ministerio a salir a gente o jóvenes de la pornografía, es: ten un mentor. Es decir, ten alguien al cual tú puedas rendirle cuenta, acercarte, decirle, alguien que se te meta a tu rancho y te pregunte. Un líder, un amigo. Puede ser un líder, un amigo, que te cuestione, que te pregunte, y cuéntame, ¿cómo vas? ¿Has visto algún video sexual últimamente? Es decir, alguien que se atreva a hacerte preguntas difíciles. Eso es Salvador. Necesitamos gente que nos haga preguntas incómodas, que se metan al rancho. Y la gente que lo hace en privado, su lucha en privado, que lo vive, que dice, no, yo puedo solo, tal, ¿qué le diría a esa persona? La autosuficiencia es un pecado. La autosuficiencia es un pecado. Y principalmente solo no podemos. Necesitamos del Señor, pero necesitamos también de otras personas. Dios usa a personas que nos rodean. Y la Biblia es clara: si confiesas tus pecados y te aparta, porque el arrepentimiento es algo genuino. Es decir, el arrepentimiento es, tú sientes pesar por tu pecado, pero hay un cambio de actitud. Si sientes pesar por tu pecado, solamente es culpa. Pero si tú sientes pesar por tu pecado y cambias la actitud y los hábitos que venía haciendo, entonces es un verdadero arrepentimiento. Y ahí viene la gracia. Y ahí viene la gracia. No, muy bien. Bueno, yo aprovecho ahora, porque ya paso de la etapa pre, muy interesante, pero quiero saber la historia. Sé que la me han contado fuera de cámara, yo hago como si no hubiera pasado, pero porque la quiero volver a escuchar. Es que me parece una cosa irreal. No sé quién me la quiere contar. La vez pasada fue un toma y dame, pero ¿cómo fue que se conocieron? Tengo entendido que es de las historias más irreales que yo recuerdo que alguien me ha contado. Yo todavía, si me dicen que era un juego, yo les creo, o sea, de verdad. Pero, por favor. Bueno, yo creo que cada quien también tiene su parte de la historia y a veces yo me acuerdo, se me olvida y él complementa. Entonces, dale, inicio. Bueno, todo empezó a los 19 años. Recibí la palabra, la guardé. Pasaron pues todo el tema de mi universidad, de cuestiones, de personas hacia mí. Pero a mis 20 yo hice una pregunta. Y yo le pregunté al Señor, yo estaba sirviendo en mi iglesia un sábado y estaba esperando que los niños y que los otros maestros llegaran. Y yo estaba sola en el patio de mi iglesia. Y yo había recibido la palabra y yo dije, bueno, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, pero ¿cuándo? ¿A qué edad puedo tener un novio? Yo estaba curiosa por un número, como que ¿cuándo? ¿A qué edad yo voy a tener el novio? Pero era por la insistencia de yo querer hacer las cosas bien. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón recordándome 2 versículos. El primero era sobre colocar al Señor en primer lugar y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y el segundo es que Dios es amor. Dios es amor. Y yo había escuchado esta palabra desde pequeña, siempre la escuchaba en mi iglesia, estos 2 versículos, pero en ese momento fue algo tan profundo, yo comprendí, el Señor me enseñó la profundidad en ese momento, aunque yo sabía que el versículo de
ponga al Señor en primer lugar y los demás vendrá por añadidura, sabía que era un contexto muy diferente, que era la necesidad de comida, de ropa, sí, pero en ese entonces el Señor no tenía una necesidad de esa manera, pero sí tenía la necesidad en mi corazón de querer saber a qué edad. Pero el Señor me respondió a través de él. Y yo decía, claro, o sea, si yo no coloco al Señor en primer lugar, Él debe ser el primero, yo debo aprender a ponerlo en primero, entonces no está bien, pues ahora mismo tenerlo. Entonces me cuestioné, ¿tengo una relación con el Señor? ¿Le dedico el tiempo suficiente? ¿Está Él en mi corazón como el primero? Entonces allí yo entendí, bueno, me hace falta un poco más, ¿sí? Luego entendí el segundo versículo de que Dios es amor y comprendí que el Señor es amor. En su profundidad entendía que si yo lo conozco a Él, que Él es amor, yo voy a comprender y a conocer el verdadero amor para saber amar a la persona y para saber si yo soy amada. Porque a veces nosotras las mujeres, pues a veces hay personas o hombres, no sé, que tal vez no son valorados por la otra persona. Entonces, allí también podemos discernir cuándo somos amados y cómo podemos amar a otra persona, de la manera en que el Señor quiere que la amemos. Y luego, pues, en pandemia sobre todo, me impulsó muchísimo más a buscar del Señor. Hacía ayunos en mi casa, también hacía ayunos grupales con unas hermanas. Y en esos ayunos el Señor me fortalecía y daba palabra. Y recibía muchas promesas de parte del Señor. En 2021 empecé a escribir para mi esposo una libreta y allí escribía todas esas promesas porque yo estaba confiada de que el Señor iba a cumplir su palabra. Yo confiaba y yo necesitaba que esa persona también se sintiera segura de que yo estaba segura, y también como una forma de recordar la fidelidad del Señor cuando cumpliera esas promesas. Le escribías cartas a tu futuro esposo. Sí, yo escribí. Tipo, hoy fui y me lavé los dientes y no. De hecho, en la me voy a dormir a introducción. las 9 porque no alcancé. No. De hecho, en la introducción de esa libreta, yo escribía y especifiqué para qué era. Y era que allí yo iba a escribir cuando me acordara de él o cuando necesitaba compartirle algo. Y iba a compartir también lo que el Señor hablaba de él específicamente a mí, de cómo era él, no tanto físico, sino en su corazón, en su manera de ser. Y pues más adelante, ahora te comento esos ciertos aspectos específicos que ya te conté uno, y era que, bueno, creo que no lo comenté, pero... Yo no me acuerdo de nada, Sí, ok. Entonces, yo escribía que iba a compartir cuando me acordara de él, o sea, cuando necesitara en ese momento querer hablar con esa persona, pero no estaba a mi lado, escribirle, o incluso de las situaciones difíciles que pasaba con mi mamá, porque mi mamá también estuvo muy enferma, a veces sentía que necesitaba esa persona que me apoyara, a veces me sentía sola porque no es fácil, y también en momentos de triunfos, cuando tenía un triunfo en mi universidad. ¿Le contabas? Contaba, pasó esto, sí. No, incluso, bueno, no de exámenes, pero sí logros, por ejemplo, conmemoraciones, una etapa difícil que estuve pasando y que pues la pasé espiritualmente, emocionalmente, ahí. Entonces, eso fue muy, muy personal, y nadie sabía de esa libreta. De hecho, la escondía súper bien para que nadie la leyera. Y solamente quería entregársela cuando ya fuéramos esposos. Y ya se la entregué luego de nuestra boda, en una celebración. El sábado pasado. Se la entregué. ¿Cómo así? La libreta de la que estamos hablando. El sábado pasado se la entregué. Oficialmente él sabía, pero yo no se la había entregado. No. ¿Cuál fue tu reacción? No fue, hay un videito, después te lo muestro. Aquí lo vamos a poner en el video sí, para que vayan contextualizando. Claro que sí. Claro que sí. Realmente es tan lindo saber
que Dios tiene el control de todo. Porque yo que iba a pensar en ese tiempo de que alguien estuviera, amigo, escribiéndome. Te estaban escribiendo cartas 3 años antes. Imagínate. No, y yo luchando con la soledad, y yo luchando, nadie me ama, no, yo no voy. Y el Señor estaba pensando en mí. El Señor pensaba en mí y pensaba en nosotros. Y es interesante porque cuando ella me entrega la libreta y yo leo, te soy sincero, llevo 2 hojas apenas. Y lo que llevo leído me hace maravillarme de cómo Dios nos unió a los dos. Y fue tan increíble. En el año en que nosotros nos conocimos, pues yo venía esperando. Venía, lo que yo te decía, con el corazón herido. Y llega un año en donde yo digo, me voy a enfocar en el ministerio, me voy a enfocar pues en mi vida laboral, me voy a enfocar en mis papás. En ese momento vivía con mis viejos, entonces me voy a enfocar en ellos. Y me enfoqué. Todo ese año me enfoqué. Pero llega un momento en donde yo venía a la iglesia, justo ya había venido ya me estaba congregando en la central. Y justo me sentaba en la silla de atrás y coincidencialmente siempre quedaba una silla vacía. Y generalmente cuando yo venía ya el culto había iniciado, pero siempre quedaba una silla vacía. Y yo le decía, Señor, y de repente justo un domingo se sienta una pareja delante de mí y hace esto. Y yo, allí el Señor despertó un sentimiento que estaba, pero era como, ahora sí, hay una necesidad en ti. Y se despierta en mí una necesidad que antes no estaba. Y era de una pareja. Y yo no entendía cómo, o sea, yo no entendía rayo, pero si yo estaba tan enfocado y ahora en mí hay como ese despertar de que quiero una pareja, quiero alguien con el cual conversar. Pero una necesidad como tipo profunda. Faltó esa parte. Sí. Porque a pesar de que yo escribía guardando esa promesa, yo no era insistente de tener o sea, yo no quería o no estaba interesada en tener a alguien. Había momentos donde sí me hacía falta y había momentos en donde me acordaba de esas promesas o de que le quería compartir, pero yo no tenía y no sentía tampoco esa necesidad. Nosotros hablando, en el mismo año y incluso en la misma época del año, temporada de agosto, septiembre, a mí también, de hecho, en ese año que nos íbamos a conocer, el Señor me hablaba insistentemente. El tiempo está cerca. Ora por tu bendición, ora por tu esposo, lo vas a conocer. Y yo no le prestaba atención, o sea, yo estaba súper enfocada, yo quería orar, pero se me olvidaba las ocupaciones, el trabajo, y no era tan insistente. Y de hecho, una de las hermanas me decía, pero ora por tu esposo, ora, mira que el Señor te está. Y un día también sentí la necesidad, tanto que pasé llorando ese día porque sentía una necesidad profunda también. Eso fue como en agosto también por ahí. Despertó al mismo tiempo. Sí, en la misma temporada. Al final, ¿cómo pasan de eso a conocerse directamente? Porque ustedes no se conocían. Tú venías a la central y ¿a dónde asistías tú, Yarle? ¿A dónde asistías? Bueno, yo soy de Corozal. Aparte en otra ciudad vivía, o sea, no era fácil tampoco venir. Y vivía, asistía a una iglesia local,
Y pues sí, me congregaba desde niña, desde muy pequeña, y estaba sirviendo. Antes pues, de conocerme y todo eso, está el trasfondo de cómo el Señor también hablaba a mi corazón y de por lo cual yo decía no antes de conocer a otras personas. Porque ciertas cositas el Señor me hablaba, y en ese 2000, cuando tenía 19 años, me hablaba y me decía: yo te voy a dar un esposo que primero me ame a mí y luego te ame a ti, y te vas a sentir valorada. Y yo esas palabras las guardé en mi corazón. Primera cosa que sabía de él, que él iba a ser una persona que amaría primero al Señor. Segundo, bueno, no en orden, pero de lo que me acuerdo, el Señor hablaba a mi corazón y me decía que yo no lo conocía en esa pregunta que yo le había hecho. Y también hablaba a mi corazón, y yo en mi cuarto oraba. Yo decía: Señor, yo quiero que esta persona también esté enfocada en su llamado. Quiero que esta persona ya sepa, o por lo menos que tú le direcciones hacia dónde va, cuál es su llamado, cuál es el ministerio. Y el Señor había también inquietado en mi corazón el tema de el llamado al pastorado. Y cuando coincidimos en las preguntas iniciales, era ese llamado. Teníamos eso en común. Sí. Resulta y pasa que yo venía inquieto, el corazón inquieto, y un día resulta y pasa que estaba ansioso porque a mi mamá la operaban, porque tenía que realizar varias cosas en temas laborales, estaba ansioso. Y un día un amigo me llamó y me dijo de la nada, ¿qué buscas en una mujer? Y yo le dije que ame a Dios. No, para nada. Que ame a Dios. Que quiera tener una familia. Que acepte el modelo de familia. Es decir, quiera tener hijos, que quiera soñar juntos. Y 3, que entienda el llamado al pastorado. Que lo abrace también. Que lo abrace. Y él me dijo, ok, pan, colgó. ¿Cómo se llama? No me entiendo. Sí. Vamos, claro. Y ese amigo me llama después y me dice, ¿qué vas a hacer el domingo? Mira que el domingo vamos a encontrarnos y te voy a presentar a una amiga. Ella es alguien que ama a Dios, que sirve al Señor. ¿Quieres conocerla? Y yo respiré profundo y yo dije, sí. No, pero por dentro yo estaba muerto del susto. Y yo te contaba que yo le decía al Señor, Señor, otra vez no. Ya vengo de un corazón roto. Y tú sabes lo que pasa. Al final la lengua se me traba, al final me pongo nervioso, al final nada me sale. Tú sabes cómo termina. De pronto yo sé cómo va a terminar esto. Y ¿sabes qué pasó? Ese día el corazón estaba ansioso. Y cuando la vi a lo lejos, el corazón se detuvo. Las palabras fluyeron y entendí que era ella. Algo interesante. Lo que pasa es que ese último año, yo te contaba también que yo estaba tan convencida de que el Señor me había hablado incluso,
que yo no lo conocía, pero antes de que se acabara ese año yo lo iba a conocer. Y estaba tan segura que yo preparé a una compañera de trabajo que no es cristiana y le decía lo que el Señor me hablaba, y yo le decía, cuando esto pase tú vas a ser testigo. Y ella sabía, y yo le decía, mira, yo nunca le he pedido, porque incluso me decían, no, haz una lista de lo que tú quieres y que cómo lo quieres, pero yo nunca quise. Yo dije, Señor, yo sé que voy a ser feliz porque yo quiero hacer tu voluntad. Y si es tu voluntad, yo voy a ser feliz. Y yo le decía eso a ella. Yo, no me importa, si yo sé que esa es la voluntad del Señor, yo voy a ser feliz. Y en ese momento, cuando todo pasó, de hecho, esas personas que me lo presentaron, para mí era tan fundamental y yo se lo pedí al Señor y lo confesé con otra persona y le dije, yo quisiera que cuando yo conociera a alguien, estas personas que son tan importantes para mí y que para mí representan ser unas personas que son mis pastores, yo quiero que ellas también estén felices con esa unión. Y fue Dios tan maravilloso que fueron esas personas, amigos, que me presentaron a su amigo. Entonces ahí todo coincidió. Y de hecho, o sea, yo quería sentir paz con mi familia e incluso con mi iglesia, pero mi pastor ya lo conocía hace mucho tiempo y la gran mayoría de los líderes de mi iglesia ya lo conocían a él. Yo no lo conocía, pero ya mis líderes, mis pastores lo conocían incluso desde niño. Entonces eso fue algo muy bonito y se sentía mucha paz. Sí. De todos modos, en cierto punto, bueno, yo soy de las personas que me alegra este tipo de testimonios, pero también pienso que es un poco, digamos, como, o por lo menos es mi pensar hasta hace 30 minutos, pero ya no sé, pero digamos, esperar tipo que Dios te diga, esta va a ser tu pareja, acéptala, es un poco, no sé si es como impositivo en cierto punto, sí, pero también en ir presentándole, ¿te gusta esta? No, y esta ahora sí, no, ¿y esta qué tal? ¿La encontraste en un bar? No, ok, yo sé que ya no, esta no. Digamos, también ir mostrándole parejas a Dios, aunque es nuestro deber, también un poco ir como a la arriesgada, o sea, es sí. Tirar tiros por tirar. Pero sabes que es muy interesante porque, bueno, algo que nosotros hablábamos con los chicos y decíamos, la historia de nosotros fue esta. O sea, Dios actuó así con nosotros. Esa fue la obra del Señor con nosotros. Bueno. Pero el Dios es el Dios de tu historia. Wow. Y el Dios es y Dios es el Dios de la historia de cada persona que está viendo este video. Es decir, Dios actúa de una forma extraordinaria con cada persona como Él lo quiere hacer. Lo importante es los principios. Primero, esperar en el Señor es un principio no negociable. Aprender a esperar en el Señor. 2, aprender a discernir. Es decir, qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Y 3, aprender a mirar el corazón. No enfocarnos en apariencias, sino en el corazón. Sí, bueno, súper chévere eso también que acabas de comentar, y es el tema de guardar el corazón y también fijarse en el corazón. Sí. De ahí es complicado porque ustedes, tengo entendido que duraron más o menos mal contados 1 año de relación, ¿cierto? Sí. Y de ahí el matrimonio. Pero es que ahí hay un asunto interesante. Ahí está el asunto interesante. Nosotros nos conocemos. Sí. ¿Qué fecha más o menos? Noviembre. Un 11 de noviembre. Hora exacta. 2:30, 3 de la tarde. Bueno, pero aproximadamente. Ahí latina un poquito. Sí. Espera, 12:30 fue la cita. 2:30, 3 de la tarde. Y bueno, ese día hablamos, ¿sí? Luego yo predicaba, y ese punto es clave, yo predicaba precisamente aquí en la iglesia central. Yo le pedí a mi amigo... Iglesia Evangélica Central. Si aquí no consigues pareja en ningún lado. No. y yo predicaba acá, y cuando era la primera vez predicando con jóvenes, yo le pedí a mi amigo si era posible
la invitara a ella, la trajera, y después de el culto salíamos a comer algo. Ese día yo estaba tan abrumado, el corazón estaba tan abrumado, porque yo no, pues no habíamos hablado, yo la conozco el 11 y yo comienzo a orar por ella, Señor, y comienzo a escribir, ¿sí? A escribir. Lo que yo no sabía era que ella pidió allá que yo escribiera. Esa misma noche, yo como había escrito, y para mí eso significaba mucho, yo dije, Señor, yo también quisiera, y te pido que Él escriba también. Yo sé que es Él. Sí. Y literal, esa noche, Él escribió. Es que eso es, yo sé que ustedes no están obligados a creerlo, pero de verdad pasó así. Y de hecho, ahora que me acuerdo, lo que se me había olvidado era que yo jamás en mi vida pensé que mi historia de amor iba a ser así. Jamás. Me la imaginaba tal vez primero conociendo como amigo, 5 años de amistad, que después es lo que siempre el modelo que nos han enseñado. 5 años de amistad, conócelo bien y ya pocos años de noviazgo y cásense para toda la vida. El Señor había preparado y estuve a cargo de unas chicas del Ministerio de Danza en mi iglesia. Y yo tenía 2 meses antes de conocerlo a él, una palabra sembrada en mi corazón, y todos los encuentros se los repetía, porque era algo clavado en mi corazón, y en ese momento yo no entendía por qué. Era Jeremías 29:11, donde decía que yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bendición, acerca de darles un futuro lleno de esperanza. Y era que el Señor quería cambiar todos mis planes, todos mis planes, y hacer su voluntad. Yo entendí después, yo dije, claro, o sea, no era como yo pensaba. Y su voluntad es perfecta. Sí, y hay algo clave, porque ese versículo es mi versículo lema, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Y eso fue otra cosa en común. Cuando a mí me presentan en la empresa, a mí me presentan con ese versículo, ese es mi versículo lema. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Y cuando algo súper importante es que el día que yo predico aquí, yo le digo al que fue por mucho tiempo mi pastor y que hoy es un gran amigo, lo llamo, nos citamos, hablamos ese día y yo le dije, me gusta alguien, he orado por ella. Y él me dijo, solo te voy a decir 2 cositas. 1, deja el miedo. Deja el miedo, Enoch. Deja de mirar tus falencias. Deja de mirar tus inseguridades. Deja de mirar tus debilidades. Cree en lo que Dios puede hacer. Y 2, abandona el perfeccionismo. La mujer perfecta no existe. Y esto es tan clave, y esos serían 2 consejos que yo daría. Dejar los miedos que muchas veces pueden morar en el corazón, y 2, muchas veces abandonar el perfeccionismo, porque a veces se espera a la pareja perfecta, al hombre con rayo láser, la mujer voladora. Con unos cuadritos acá. Sí, se espera, y a veces se es muy perfeccionista con la gente. No, el hombre perfecto no existe, la mujer perfecta no existe. El matrimonio es una escuela de perdón. O sea, si tú quieres aprender a ser humilde, prepárate, porque el matrimonio y como en la relación, tú aprendes a menguar, a callar, a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué es clave? Ese día, lo que ese hombre habló a mi corazón llegó. Luego en la noche, bueno, hablamos. Comienzo yo escribiendo, termino de escribir. Y mi amigo me dijo, bueno, ¿ya tiene su celular? Escríbele. Yo le escribo en la noche, ella me contesta al día siguiente, ya por ahí como al mediodía, y luego ahí empezamos a hablar. Yo estaba tan nervioso que cojo su mensaje de WhatsApp y se lo voy a reenviar a mi amigo pastor. Porque quería
quería pedir ayuda porque se sentía abrumada. Entonces, esto es nuevo para mí, la primera vez que me están correspondiendo, es la primera vez, no puede ser, parece que sí. ¿Qué hago? También le gusto, no puede ser. Y cuando le voy a reenviar el mensaje a mi amigo, ¿qué crees que pasó? Se lo envió a ella. A ella. Ah, la mía. Sí, se lo envío a ella. Y cuando ella llegan los mensajes, imagínate, ella no se había abierto con nadie. Yo, o sea, literalmente. A ella tú la gracia, o sea, era la gracia soberana del Señor. Yo correspondí a sus mensajes. Todo mal. Y en ese momento, pues yo, de hecho, ese mismo año, yo había ido a un congreso de alabanza y adoración. Aquí en Sincelejo, yo vine. Y en ese encuentro yo me encontré con un pastor de Bucaramanga. Y él estuvo hablando a mí y me dijo, cuando conozcas a una... Bueno, hablamos de ese tema en un momento que no era ni ministración ni nada, solamente dialogando. Y me tocó ese tema y me dijo, cuando tú conozcas a una persona, pues esa persona va a ser tal vez inexperta, no va a saber hacer las cosas, va a tener... Y yo recordé esas palabras. Y yo dije, claro, o sea, pero también yo le expresé a él que me sentía expuesta y que no lo hiciera más. Entonces, ya después de allí, pues él tuvo la confianza de seguir escribiendo conmigo. Sí. Hablando después comencé y ahí vinieron las grandes conversaciones como, ¿qué expectativas tienes? Y hablamos justamente, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo pasan de eso a decir, casémonos? Allí, a través de esa conversación. ¿Por qué? Porque ambos sabíamos que queríamos. O sea, yo sabía que yo no había abierto mi corazón, que ella iba a ser la primera mujer a la cual yo iba a dar mi primer beso, que iba a ser la mujer con la cual yo iba a regalarle mi primera flores, mi primera carta. Y yo me fui con toda, hermano. Y vine, confié en el Señor. Tener una relación con ella me llevó a depender del Señor. Definitivamente me llevó a depender del Señor, porque yo sabía que solo no lo iba a poder hacer. Para conquistar el corazón de esta mujer era también un componente espiritual tremendo, porque no era cualquiera, era alguien que amaba profundamente al Señor, y yo debía estar a la altura de ella. Yo comencé a orar, y nunca había orado tanto por alguien, porque yo decía, Señor, esta mujer se guardó tanto para ti, y yo te pido por favor que el corazón lo trabajes, mi corazón lo trabajes, porque yo sé que ha sido una mujer que ha confiado en tus promesas. Y mi hermano, yo comencé luego de eso, planteamos como qué expectativas tenía, y yo sabía, era ella. Hablamos de allí sobre matrimonio, sobre tener hijos, y dijimos, vamos a casarnos, vamos a tener hijos. Luego, en diciembre, el 7 de diciembre del año... ¿En qué mes llegan al acuerdo de vamos a casarnos? Desde que hablamos, en noviembre. O sea, en noviembre dijeron, vamos a casar, en diciembre se casaron. No. O sea, en noviembre empezamos a hablar como, estas son las expectativas que tengo. Pero ya en noviembre dijimos, ok, en diciembre dijimos, vamos a ser novios. Yo le pido que sea mi novia. A la semana siguiente voy a hablar con sus papás. Luego hablo con su pastor. En enero nos están presentando en su iglesia como novios. En diciembre me presentaron en la iglesia donde yo asistí toda mi vida. Luego de eso, en abril, ¿Pide la mano? le pido la mano. En enero ya empezamos a planear boda. Ya estaban planeando boda. Ya estábamos planeando boda. Es decir, desde enero empezamos a planear boda.
O sea, un mes después de hacerse novio. Sí, es que, o sea, yo sabía, yo estaba muy segura desde nuestra primera conversación. Incluso desde antes de conocerlo a él, en ese día que yo sabía que lo iba a conocer, ese domingo que salimos a las 2:30 de la tarde, 3, ya yo sabía que el Señor había preparado mi corazón para ese momento. O sea, es clave saber que es de Dios. O sea, si es de Dios y estás seguro que es de Dios, vete con todas. Con todo lo que tengas, vete con todas. Pero si no es de Dios, no te muevas porque luego, como dirían los pelados del totazo, va a ser peor. ¿Sí? Wow. No les voy a mentir, sé que es la segunda vez que la escucho. De hecho, la razón por la que están acá, primero gracias a Dios por su gracia, pero sobre todo también porque me pareció tan increíble la historia y sé que han omitido 500 detalles más, que no nos ha dado el tiempo para ello, pero ya tendremos Dios mediante otra oportunidad para que nos sigan contando su historia y a lo mejor, no quiero apurarlo, pero a su velocidad a lo mejor en la próxima está el niño ya en brazos, por Dios, que van como un camión. Entonces, pero no, en su tiempo debido. Verdaderamente les agradezco por venir, les agradezco por el tiempo, por contarnos su testimonio. Sé que cualquier persona que lo necesite hablar con ustedes, un consejo, se congregan acá en la central, ¿cierto? Sí. Cualquier cosa que necesite con ustedes, pueden hacerlo libremente. ¿Les gustaría unas palabras para despedirnos? Muchas gracias por su palabra, de nuevo agradecido con su tiempo y espero que esto sea de bendición para quien nos oya, para quien directamente pueda ver este video, sea en YouTube, sea en TikTok, sea en Instagram, cualquier plataforma. Somos una charla tranquila, estamos en la Iglesia Evangélica Central, Sincelejo, Sucre. Muchas gracias por escucharnos.